Qué rico es el tabio, le comía con qué ganas. La otra vez lo hizo feo. Esta vez no. Está sazonadito. Ya no hago caldo, ya estoy tomando este de caldo. ¿Qué tal? Profesor, buenas tardes. Me había olvidado, ¿verdad? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Es que estábamos con unos problemas. Y Las obligaciones. Ya, las obligaciones, seguro, diga. Me imagino. Ya Aquí está, ¿no? Sí, Sí, está ya el está. esperador. Sí. Ya, listo, profesor. Nos vemos. Igualmente, cuídese. De igual manera. Milagritos, ¿cómo estás? Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? No se olviden de encender su cámara cuando ingresa. No se olviden. Ahí está Ruiz Admat. Dice Bruno, seguro, Bruno. Buenas tardes, profe. Hola, Bruno. Bien. Bien. Por ahí les he escuchado a varios que me estaban hablando, por eso ahora los estoy nombrando. Ya. Lo que crean ustedes, ya, lo que crean ustedes. Lo que crean ustedes. Ignacio, ¿qué me decías, corazón? Repítelo a tus compañeros que me habías dicho. ¿Cómo están? ¿Qué tal, chicos? Mafe, ¿cómo estás? Marcos. Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal, chicos? Hola, Marco. Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal? Brigitte, ¿cómo estás? Buenas tardes, profesor. Hola, Jara. Bien. Encienden sus cámaras, chicos. Encienden sus cámaras. Ahí está Marco. Brigitte. Ahí está Brigitte. Milagritos, enciende la cámara. Alonso. Renzo. Ahí debe estar Renzo. Alonso, ¿cómo estás? Buenas tardes, profesor. Hola, Camila. Angie. Hola, Matías. Está Matías. Un par de minutos que se integren todos. Mostraban un orden. Si ustedes en un inicio no activen sus audios porque no están pidiendo participación. Los audios están activos solo cuando pido participación. De ahí tienen que estar apagados. ¿Ya? Porque si no, Hola, Milagritos, ¿cómo estás? porque si no, el ruido que por ahí hay, pasa alguien, no sé, por ahí hablando, se escucha la ¿Qué tal, Renzo? Ahora sí te veo, Renzo. Camila, está con el pueblo de la selección peruana, Camila ahí. eran palabras que nosotros usábamos ya, para enlazar, como decía
¿Qué tal, Sachun? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien, José. Muy bien. Hemos venido trabajando el tema de derechos humanos y también lo relacionado a lo que es ciudadanía, ¿no? Que fue el último tema que hemos visto, ¿recuerdan? De aquí en adelante vamos a trabajar un tema que es muy valioso, importante y a la vez extenso, y bien extenso hablar de este tema. Ya que sí ustedes también han hecho el Estado peruano, ¿no es cierto? ¿Sí? Bien. Les hago una pregunta bien sencilla para comprobar si conocen y recuerdan el tema, así como decimos en derechos humanos, ciudadanía. ¿Cuántos niveles tiene la estructura del Estado peruano? 3. Correcto. Dentro de esa estructura, el primer nivel, MAFE, ¿quiénes se encuentran? Regional. No, ya la fregamos. Ese es el segundo, creo, ¿verdad? No, la sigue fregando. Ah, ese sí es el segundo, sí, cierto. ¿Quiénes encontramos en el primer nivel? Por acá está entrando Fernanda. Los poderes del Estado y los organismos constitucionales, ¿no? Autónomos, y hay dos que no son autónomos. ¿Cuáles son los organismos que son constitucionales pero no son autónomos? Ya los hice pensar, ¿no? ¿Qué organismos son? ¿Por qué se denominan organismos constitucionales? Porque están contenidos dentro de la Constitución, ¿correcto? Son amparados por la Constitución. Su existencia es constitucional. Muchos de ellos son autónomos, pero hay otros que no son autónomos. Fernanda, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, profesor. Muy bien, Fernanda. No se olviden encender sus cámaras. En estos minutos, pues, que estamos dialogando, ¿ya? Cierran sus cámaras. Ya luego, en el momento de la sesión, tal vez porque se puede ir la señal, pero lo normal es que lo tenga encendida la cámara. Ahí está Camila. Muy bien. Alonso. Entonces, ¿qué cosa es el Estado? A ver. Ya luego le voy a dar respuesta a esa pregunta que les he hecho. ¿Qué es el Estado? ¿Qué entiendo por Estado? ¿Qué me dice? ¿Es el espacio geográfico donde se establece una población? Ya, es el espacio geográfico donde se establece una población. Ya, hay una definición de Estado. ¿Alguien más? ¿Alguien más, chicos? Miren, es un tema que han trabajado. ¿Cuántos elementos tiene el Estado? Ya los hice pensar de nuevo. ¿Qué elementos 5. pertenecen? A ver, correcto, Mafe. ¿Cuáles? Gobierno, nación o población, territorio y soberanía y ordenamiento jurídico. Ya, por ahí está, correcto. Bien. Vamos bien. Entonces, hay que tener en cuenta todos estos detalles, ¿no? Y un artículo que es muy importante que usted recuerde es el artículo 43 de la Constitución, aparte del 44. Hoy día vamos a ver el artículo 43. Con esta introducción vamos a tratar de desarrollar este extenso tema del Estado peruano. ¿Ya? Déjenme cerrar un poco de carpetas. Ya está. Bien. ¿Sí pueden ver la imagen? Confirmen si pueden ver la imagen. Sí, se ve. Perfecto. Entonces, el tema que vamos a trabajar el día de hoy, ¿ya? El tema que vamos a trabajar el día de hoy está referido a lo que es el Estado y la Constitución. Vuelvo a reiterarles,
es un tema bien extenso, es extenso, pero es muy importante. Si usted postula a una universidad pública, el tema de derechos humanos, ciudadanía y Estado de Constitución son temas comunes que vienen en los exámenes. Por eso es muy importante el aprender a qué se refiere cada uno de ellos. Entonces, vamos a iniciar dando una definición de lo que es el Estado. ¿Ya? ¿Y qué decimos, pues, del Estado? Acuérdense que el Estado es una nación jurídicamente organizada. Mira lo que estoy diciendo. Para empezar, el Estado es una nación jurídicamente organizada que se desenvuelve o desarrolla dentro de un determinado espacio geográfico bajo la conducción de un gobierno, ¿no? Mira, es una nación jurídicamente organizada que se desenvuelve o desarrolla dentro de un determinado espacio geográfico bajo la conducción de un gobierno. Y acá tienes, pues, la definición. ¿Cómo vamos a explicar palabritas claves? Mira, están subrayadas. Nación, el aspecto jurídico, el territorio y el gobierno. Entonces, yo te sugiero que estés atento y tomes nota de los aspectos más elementales. Por ejemplo, si yo te digo acerca de la nación, ¿qué es la nación? La nación es el conjunto de personas que comparten costumbres, tradiciones, ideología o forma de pensar, idioma, lo cual lo identifica y lo diferencia de otros pueblos. ¿Estoy siendo claro? Muy bien, confirmen si están escuchando correctamente. ¿Sí? Esa es la nación. Es todo un conjunto de personas que comparten tradiciones, costumbres, ideología o forma de pensar, idioma, ¿no? Creencias que nos identifican y nos diferencian de otros. Ahora, pregunta para todos. Para que exista una nación, ¿es necesario que haya un Estado? Para que haya una nación, ¿es necesario que haya un territorio? Sí, para que se pueda ubicar la población. Ya. Entonces, María Fernanda nos dice que para que haya una nación es necesario un territorio. ¿Qué nos dice Jack? Para que haya una nación es necesario el territorio. Por supuesto. Muy bien, Jack. Milagritos, ¿qué piensas tú? Para que haya una nación es necesario que exista un territorio. Faltan datos. Sí. Resultados. Ya. Brigitte, ¿qué opinas? ¿Qué nos dice Brigitte? Sí. Alonso, ¿qué nos dices tú? Creo que también sí necesitamos un territorio. Ok, Alonso. Matías, ¿qué opinas? Sí, profesor. Ya la fregaron todos. Para que exista una nación, no es necesario que haya un territorio. Ejemplo, ¿se acuerdan de la historia bíblica del pueblo hebreo? Que de siglos de esclavitud logró desencadenarse e irse de la ciudad de Egipto. ¿Se acuerdan? Y divagó pues por unos espacios, por décadas, andaron perdidos en el desierto, buscando la tierra prometida. Ese pueblo hebreo, pues, están los judíos y luego lo que usted conoce como Israel. Pero hasta aquí. ¿Compartían tradiciones? Sí. ¿Compartían costumbres? También. Idioma igual, lengua, ¿no? Entonces te pregunto, ¿era necesario que haya territorio? No. La nación, para que exista, no es necesario el territorio. Ahora, replanteo otra pregunta. ¿Para que haya un Estado, es necesario que haya territorio? Ya los hice pensar, Sí. ¿no? Sí. Ahora sí. Sí. ¿Por qué? Porque ¿qué dice la definición? Es una nación jurídicamente organizada que se desarrolla dentro de un determinado territorio. Esa es la diferencia entre Estado y nación. Que la nación
no necesitas territorio, en cambio en el Estado sí tiene que haber un territorio. Por eso es que hablamos nosotros del Estado peruano, el Estado boliviano, el Estado chileno. ¿Te diste cuenta? Y hay una demarcación geográfica, pues. ¿Y eso tiene que ver con quién? Con las fronteras. Si usted analiza el artículo 44 de la Constitución, habla claramente de la política de integración de fronteras. Verifique si gusta, artículo. Hay varios puntos. Les había hablado ya de lo que es garantiza la vigencia de los derechos humanos, que también está ahí. ¿Correcto? ¿Se acuerdan? Les había hablado. También garantiza el bienestar general de la población, si gusta lo lees ahí. Y también nos habla de una política de integración de fronteras. ¿Qué dice Milagros? ¿Verdadero o falso? Bien. ¿Qué artículo Verdadero. es? Perfecto. ¿Qué artículo es? 44. Muy bien. Mira, qué bonito e interesante la Constitución. Entonces, ahí tenemos básicamente lo que es la nación. ¿Qué es el territorio? El territorio es un espacio geográfico que incluye el suelo, subsuelo, el espacio aéreo y el dominio marítimo. Eso incluye el territorio. El territorio entonces es el espacio geográfico que comprende suelo, subsuelo, el espacio aéreo y el dominio marítimo. Y de aquí vino una pregunta de examen. ¿Durante qué gobierno, ojalá lo logre anotar usted, durante qué gobierno se dio la declaración de las 200 millas marinas en el Perú? ¿Durante qué gobierno se dio la declaración de las 200 millas marinas? Pregunte en un examen ordinario. ¿Y saben durante qué gobierno fue? El doctor Luis Bustamante Rivero. Para que no se olviden, ahí está la respuesta. El doctor Luis Bustamante Rivero. Por cierto, ¿cómo le fue con la práctica? ¿La terminaron? ¿No hubo problemas? ¿No? Si tienen alguna duda con algún ejercicio, luego me dicen cuál fue, ¿ya? Para ayudarnos. Porque creo que todo ha sido en el desarrollo de la clase. A ver, a lo mucho tendrán 3, 4 dudas por ahí, ¿no? Por completar. ¿Cómo se llamó? Luis Bustamante y Rivero. El doctor Luis. Ahí lo escribí en el chat. Luis Bustamante y Rivero. A ver, un momentito. Creo que solo se le envía a José. A ver, de nuevo. Muy bien, ahí está, chicos. Ahí está. Entonces, ese es el territorio, ¿no? ¿Qué es el gobierno? No se olvide. El gobierno es el conjunto de representantes que hemos elegido democráticamente. Ese es el gobierno. Es todo el conjunto de representantes que elegimos democráticamente. ¿Recuerdan ustedes que habíamos visto acerca de lo que era en el tema de derechos humanos? ¿Se acuerdan cuando vimos derechos de participación y derechos de control? ¿Y se acuerdan que uno de los derechos de participación era elegir y ser elegido? Bien, ¿cuándo se da la posibilidad de que nosotros postulemos como candidatos o de forma indirecta elegimos a nuestros representantes? A través de un sistema democrático. Porque la democracia, ¿qué cosa es? La democracia es la participación del pueblo, ¿no? Abraham Lincoln, un expresidente americano, decía, la democracia es el gobierno por, para y con el pueblo, ¿no? Una expresión de Abraham Lincoln. La democracia es el gobierno por, para y con el pueblo. Bien, mira. Entonces, eso es gobierno. O sea que, profesor, los funcionarios, no te olvides que cuando hablamos de la palabra funcionario,
es lo mismo que decir trabajadores públicos, ¿ya? Entonces, los funcionarios, hacemos referencia a servidores públicos, alcalde, regidor, ¿no? Presidente regional, presidente de la República, congresistas, todos ellos son el gobierno, porque han sido elegidos de forma democrática. La soberanía, ¿qué cosa es? Es la autonomía que tiene el Estado para tomar decisiones. Pero ¿quién personifica al Estado? ¿No? Representa al Estado y personifica a la nación. ¿Quién personifica a la nación? ¿Quién representa al Estado? El presidente de la República. Entonces, cuando usted le pregunten qué es soberanía, la soberanía es la capacidad que tiene el Estado en la representación del presidente de la República para tener autonomía y tomar decisiones. Esa es la soberanía. En otras palabras, no debería existir organismos o países extranjeros que impongan sus decisiones. ¿Estamos claros? No organismos extranjeros que impongan las decisiones. Pero eso es falso, pues chicos, porque cuando nosotros analizamos quiénes rigen este país, entonces usted se acordará, ¿no? El Fondo Monetario Internacional, que entre comillas, ¿se acuerdan cuando han visto ustedes? Ustedes me han dicho que han visto organismos internacionales. Y se acuerda que dentro de los organismos internacionales está la ONU. Y dentro de la ONU hay organizaciones, ¿no? La ONU es una organización y ahí están los organismos, como por ejemplo el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, que rige los destinos de los países, porque ellos son los que mueven el dinero en el mundo. Entonces, en teoría, los presidentes tienen autonomía. En teoría, el Estado goza de soberanía. En la práctica es bien difícil. Entonces, ya tenemos que es nación, territorio, gobierno y soberanía. Vamos al último punto, que es el ordenamiento jurídico. ¿Qué es el ordenamiento jurídico? Es el conjunto de normas, de leyes que regulan la conducta de las personas en una sociedad. Conjunto de normas, leyes que regulan la conducta de las personas en la sociedad. Ese es el ordenamiento jurídico. Mira, conjunto de conjunto de normas, leyes que regulan la conducta de las personas en la sociedad. Profesor, ¿y eso es muy bueno? Claro. Lo habíamos visto en la primera sesión. ¿Te acuerdas cuando le dije, a nivel de nuestro país, cuál es el documento máximo, el que está por encima de todo? ¿La Carta Magna? Claro, que es lo mismo que decir la Constitución. También tienes otros documentos jurídicos, sí. Tienes, por ejemplo, el Código Civil, el Código Penal. Existen decretos de urgencia, decretos legislativos, ¿no? Ordenanzas municipales, que son las más bajas. Ordenanzas regionales, también existe eso. Mira cuántos documentos jurídicos te mencioné. Pero el que está por encima de todos es la Constitución. Creo que hasta aquí no hay ningún problema. Ya hablamos del Estado y hemos hablado de sus elementos. Bien. Vamos a ver ahora a nuestro artículo 43. Mira, el artículo 43 hace la diferencia en 4 puntos. Y nos vamos a centrar en 3, que es los elementales. 1, la República del Perú. 2, el Estado peruano. 3, el gobierno. Y dentro de ello hablamos del 4.º punto que se deriva, que es un principio. Y mira, ¿qué dice? La República del Perú es independiente, social, democrática y soberana. Esa es la República del Perú. Independiente, social, democrática y soberana. El Estado es uno e indivisible. Y su gobierno se rige, ahí dice bien claro, el gobierno es unitario, representativo y descentralizado. Y lo que se deriva, y se rige bajo un principio, ya lo conoces el principio, separación de poderes. Porque si no hubiera separación de poderes, podríamos caer en un autoritarismo. ¿Estamos de acuerdo? Un gobierno despótico o tirano.
Entonces, este artículo 43 ha sido evaluado también en algunos exámenes, porque se hace la diferencia entre lo que es república, Estado y gobierno. La república, vuelvo a reiterarte, es independiente, social, democrática y soberana. El Estado es uno indivisible y el gobierno es unitario, representativo y descentralizado. Y se rige bajo un principio. ¿Cuál era el principio? El de separación de poderes. Y ya está. ¿Correcto? Miren, ahí está. Ni la vayan a fregar. A veces te preguntan por la república y tú mezclas con el Estado. O el gobierno con lo que es el Estado. Y ahí está. Bien. Entonces, ya saben que es el gobierno unitario, representativo y descentralizado. Y miren, ahí lo tienen el esquema. Ni para que se lo olviden. ¿Ya? Ni para que se olviden este detalle. Tómenle captura a esta parte. Tómenle captura. Muy bien. ¿Hasta aquí todo claro? ¿Sí? Mira qué bonito es aprender con la Constitución. Muy bien. Vamos a analizar el artículo 44 que ya me había adelantado. ¿Cuál es la finalidad de todo Estado, chicos? ¿Por qué creen que se creó el Estado? Obviamente, si yo digo Estado, es cualquier Estado del mundo. Pues, ¿no? ¿Por qué se crean los Estados? ¿Cuál es la finalidad de cada Estado? ¿Saben cuál es? Garantizar el bien común. Eso es. Con esa finalidad se crean los Estados, para garantizar el bien común. Profe, ¿qué significa eso? El bien común significa que las personas, los ciudadanos, gocen de una vida saludable, que gocen de los principales servicios, porque el bien común se refiere al bienestar, al beneficio, al benefacto. Y te pregunto, ¿eso ocurre en nuestro país? Analicemos, reflexionemos. A ver, profe, empecemos por algo muy sencillo. El MINSA. El MINSA usted sabe que es el Ministerio de Salud, pues. Correcto, si no lo sabía, ya lo sabe. El Ministerio de Salud. Dígame, y esto no viene desde la pandemia, viene mucho antes de la pandemia. El sistema de Perú ya había colapsado, el sistema de salud. Un ejemplo bien sencillo, pregúntele a sus padres. En el caso cuando pertenecen al seguro, usted está mal y quiere sacar una cita en el seguro. Uy, tienes que esperar que te programen. Y a veces lo programan después de un mes a usted. Y esperemos que el médico no pidió licencia o cualquier otra situación porque se reprograma la cita. Y otro detalle muy importante, ante cualquier problema que usted tenga de salud, siempre le dan paracetamol. Como si el paracetamol fuera la medicina milagrosa. Se lo dice alguien que también, cuando tuvo un accidente, en un traumatismo craneoencefálico, igual me dieron una caja de paracetamol, como si eso fuera a pasar. O sea, a mí no me lo han contado, también lo he vivido, ¿no? O sea, mírenme. Pero ¿cuál es el tema? Fregado. A ver, profesor, analicemos otro punto. Usted dice que es garantizar el bienestar. ¿Y qué significa bienestar? Vivir bien. Vivir en confort. Profesor, ¿qué significa confortable? Que por lo menos las personas satisfagan sus necesidades básicas, que tengan una vida decorosa. Decorosa no es que sea superflua, que le sobre algo, no, por lo menos que usted cubra sus necesidades básicas y se sienta tranquilo. Ya, profesor, dijo sistema de salud. Vamos al sistema de seguridad. Hablamos del MINTER, que es el Ministerio del Interior. Profe, pero se ha incrementado la delincuencia, ¿no? Mira, ve, crimen organizado. ¿Quién tiene que velar por la seguridad interna de nuestro país? ¿Te diste cuenta? Las fuerzas policiales. ¿Y quién se encarga esto de lo macroestructura? ¿Quién es? El Ministerio del Interior. Pero le pregunto a usted,
¿el índice de delincuencia ha aumentado o ha bajado? ¿Ha aumentado? Claro, pues, se ha incrementado. Miren, no sé si todos ustedes son de Moche o de Salaberry por ahí, pero saquen cuenta, antes, o pregúntenle a sus padres, era más seguro. Mira, yo conversaba porque yo tenía la oportunidad de vivir en la sierra. Antes en la sierra uno dejaba su puerta abierta y no pasaba nada. Ahora usted deja su puerta, se llevan todo. Y bueno, no se llevan la casa porque obviamente no la pueden cargar. Pero de ahí se llevan todo. Pero mira, antes no era así. Antes usted tenía la seguridad que nadie iba a llevar nada. Y los delincuentes se han vuelto avesados. Porque antes en la sierra tampoco la delincuencia era mínima. ¿Por qué era mínima la delincuencia? Porque estaban las rondas campesinas. Y si usted era delincuente, todos los ronderos lo golpeaban. Y no conforme con ello, a usted lo pasaban a la otra ronda todavía. Como si fuera por temporadas. Como si fuera una serie de Netflix ahí. Temporada 1, esta ronda una semana. Temporada 2, la otra ronda, un mes así. El delincuente, si no terminaba desaparecido, no, terminaba obviamente con lo peor que puede haber en el aspecto físico. Pero ojo, profesor, eso es legal, no es legal. Tú revisas el artículo 149 de la Constitución, ¿ya? El artículo 149, y te vas a dar cuenta que existe un derecho consuetudinario. Es decir, que las comunidades nativas y las rondas campesinas pueden ejercer la labor de jurisprudencia en aquellos lugares donde no exista autoridades que representen el Poder Judicial, pero respetando los derechos fundamentales de la persona. ¿Dice o no dice eso en el artículo 149? Sí, sí dice. Claro. O sea que, profesor, es ilegal, claro. Sino que acá se utiliza una vieja prédica. Los que han leído la obra Fuente Ovejuna de Lope de Vega, se acuerdan que ahí describe cómo toda una comunidad, en síntesis, para hacerlo práctico, terminó matando a un sujeto. Igual ocurre, a veces el pueblo enardecido, matamos a este delincuente. Y obviamente no te vas a meter a todos a la cárcel, pues, ¿no? Si ya todo el pueblo se responsabilizó. Y no se puede determinar quién lo mató. Por eso la frase, Fuente Ovejuna, todos a una, pues, ¿no? ¿Te diste cuenta? Y aquí en el Perú también se practica eso, ¿eh? Pero usted sabe que es algo, una práctica ilegal. Y te lo acabo de demostrar de acuerdo al artículo 149. Mira, yo te cuento una pequeña experiencia, ya que no sé contar, no soy de contar mucho, pero te voy a contar una ya. Una. Cuando yo vivía en Sánchez Carrión, en la provincia de Sánchez Carrión, en el distrito de Huamachuco, que es la capital de esa provincia, viví 5 años, 8 meses. Pero bueno, un caso ameno fue que se había decretado toque de queda, ¿no? Las personas deberían estar en su casa a 10 de la noche y no andar. Y si salían, obviamente los mayores de edad tenían que andar con cuidado. Bueno, yo les comento, quería relajarme y salí un rato. Tal es así, y fui a una discoteca, yo recuerdo. Miren la anécdota, ¿no? Y cuando regresaba al cuarto donde yo alquilaba, justo ahí nada más, a 1 metro, pónganle pues, ¿no? A lo mucho 1,5 metros, se aproximan un grupo de ronderos. Usted sabe que el rondero para prácticamente encapuchado, no lo ves. Y me dice, ¿qué hace usted a estas horas? Su DNI. Yo le digo, un momentito, pero ¿por qué le voy a dar mi DNI? No, no, usted tiene que darme. Señor, le digo, yo no sé en primer lugar quién es usted. En segundo lugar, yo conozco mis derechos. Y le hablé como les hablo a ustedes, yo conozco la Constitución, le digo. No me puedes engañar. Y un poco que levanté la voz. Uy, usted le dice eso a los ronderos y que están con los palos. Le sacan el ancho. Bueno, yo dije, acá ya fui, pero que sea un golpe le daré alguno, ¿no? Esa fue mi idea en ese momento. Pero de que iba a perder, claro, pues ni que fuera Superman, eran como 8 ronderos. Hasta que uno me reconoció y me dijo, profesor, tranquilo, me dice. Solo queremos ver. Yo no sabría quién es, porque todo estaba encapuchado. Bueno, saqué mi DNI. Yo vivo acá, nada más le digo.
Yo no digo, sí sé que usted vive ahí, pero bueno, mira, eso se da. Pero ese es abuso, pues. No debería darse. No debería darse. Porque ya te he mencionado en qué momentos pueden actuar los ronderos, ¿no? Pero a veces por reconocimiento lo hacen. Entonces, mira, la seguridad también está fregada. Ya analizamos dos. Profesor, el servicio de transporte. Y eso que el servicio de transporte lo maneja el sector privado. Pero aquí existe un ministerio, ¿se acuerdan? Lo tiene muy bien. El servicio de transporte y comunicaciones. ¿No ha visto cómo suben en los micros? Cuando usted podía viajar, ¿se acuerda? O sea que, de pie, ¿cuántos iban? Un poquito más, ya estaban en la parte superior del micro, ya. Demasiada gente. Si hablamos de otro servicio, el servicio de educación, también no es igual. Peor todavía. No es lo mismo la educación que se imparte en la costa que en la sierra. Y esto es, en la sierra hay la sierra ciudad y la sierra campo. En la chacra misma es diferente, que a veces ni siquiera llega, ¿no?, la línea de internet. Entonces, de acuerdo al artículo 44 de la Constitución Política, uno de esos deberes del Estado, porque ahí se denomina deberes del Estado, es garantizar el bienestar general de la población. Y yo te pregunto, a grosso modo, ¿se cumple? Y no es de este gobierno, tiene gobiernos atrás. Entonces, ya que analizamos el artículo 44 y ya saben a qué se debe, vamos a ver las teorías. A ver, ¿qué se habla? Los deberes del Estado. Repasamos. Garantizar el bienestar general de la población. ¿Correcto? Asimismo, garantizar la vigencia de los derechos fundamentales de la persona, los derechos humanos. ¿Estamos de acuerdo? Y la política de integración de fronteras. ¿Estamos bien, Milagritos? Sí, profesor. Muy bien. Entonces ya tenemos. ¿Cuántos artículos vamos analizando el día de hoy? 2, Correcto. ¿Cuáles? 43 y 44. Muy bien. ¿Estamos de acuerdo, Fernanda, hasta acá? Sí, profesor. Perfecto. Ahora, un punto muy importante que se evalúan en los temas del Estado son las teorías. ¿Cómo surge el Estado? Y tenemos la teoría organicista. Tú facilito, mira, date cuenta. Organicista viene de órgano seguro, si es cierto. Para la teoría organicista, que fue planteada por Cajelin, Spencer, Spengler, plantea lo siguiente. Ellos plantean de que el Estado es producto de la evolución. El Estado, producto de la evolución. Y la sociedad funciona como un organismo viviente. ¿Ya? Pues ahí lo hice bien claro. El Estado es producto de la evolución y la sociedad funciona como un organismo vivo. Así es, pues se denomina organicista. Organicista. Esta es la idea central. No necesita saber más por el momento. ¿Ya? Esa es la idea foco. Luego usted tiene la teoría de la lucha de clases. Yo me imagino que a estas alturas de su vida, usted habrá escuchado sobre Carlos Marx, ¿no? El famoso marxismo. ¿Y en qué se basaba la lucha de clases? Marx decía, aquí existe una explotación de los empresarios, a la cual él llamaba en su época, el capitalista era el señor burgués. Hoy en día llamamos capitalista, pues nada más. Pero en la época de Marx decía la burguesía. La burguesía eran los capitalistas, los empresarios. Recuerda que burguesía viene de Burgos. Burgos significa comerciante. ¿Ya? Es un término que se utilizó cuando, después de la toma de Constantinopla, los europeos comenzaron a llegar a nuevas tierras. Y aquellas personas que eran comerciantes y se establecían en esas nuevas tierras le llamaron burgos. De ahí surge pues la clase de los gobernantes llamada burguesía. Y si usted recuerda Historia Universal, ¿quién llevó a cabo la Revolución Francesa? Fueron los burgueses franceses, pues. Si te das cuenta, ahí analice, en Francia, ¿quién llevó a cabo la Revolución Francesa? Fue la burguesía, la gente adinerada, ¿no? O sea, los capitalistas, los comerciantes.
Hoy en día ya son todos los capitalistas, pues, que hay. Entonces, Marx dice, el Estado es creado como un instrumento de la clase burguesa, de la clase capitalista. El Estado es un instrumento para dominar ¿a quién? Al proletariado, para dominar a la clase trabajadora. Dice Carlos Marx, el Estado es la superestructura donde está representada por la política, pues, la ideología. Y ahí se da la lucha de clases. ¿Por qué lucha de clases? Porque se enfrenta el capitalista versus el proletariado. ¿Quién es el proletario? Te dije, los obreros. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Representante de esta teoría, Carlos Marx y su gran amigo Federico Engels. Y acá lo tenemos. Bien. Ahí está. El Estado de la superestructura es un instrumento de opresión a la clase proletaria. Por eso es que él habla que la burguesía es el comité de regencia. El Estado es el comité de regencia de la burguesía. Ahí está, ¿no? El comité de gerencia de la burguesía. ¿Se entendió esta teoría? ¿Sí? Entonces aquí encontramos una lucha. ¿Entre quiénes? Entre el proletariado y el capitalista. El capitalista es el dueño de los medios de producción. El capitalista es el dueño de los medios de producción. En cambio, el proletario, que es el obrero, solo es dueño de su fuerza de trabajo. Te pongo un ejemplo. Supongamos que tu papá sea taxista, ¿ya? O tal vez lo es. Pero tu papá no tiene auto, pues. Pero sí sabe manejar. Tiene su licencia de conducir, ¿no? Pero él solo tiene el trabajo. Entonces, ¿qué hace tu papá? Va a buscar trabajo, ¿cierto? ¿A quién? A un sujeto que tiene el medio de producción. ¿Cuál es ese medio de producción? Un auto, para que pueda taxiar. Tu papá, ¿qué tiene que hacer? Con su trabajo y su esfuerzo, sacar la taquilla, dependiendo si es para la mañana, para la tarde o libre, dependiendo, porque hay costos. O para la noche, porque así trabajan, ¿no? 2, tiene que sacar para el combustible. ¿Te das cuenta? Y 3, tiene que sacar para su ganancia, pues. Si no, ¿qué te lleva de comer? ¿Te diste cuenta? O sea, tiene que estar preocupado en esos 3 puntos. Para pagar la taquilla, para el combustible y su ganancia. Claro, si tu papá es un hábil, pues por ahí tendrá otro compromiso, la sabe hacer, ¿no? Pero es un doble gasto. Que también hay, pues, ¿no? También hay ese aspecto. Pero ¿te diste cuenta? ¿Y quién recibe el dinero prácticamente sentado? Es el que es dueño del auto. Pero supongamos que este sujeto, que es lo común, tiene una flota de autos. Tiene 5 autos. Pongámosle 5, no más, 5. Y pongamos que por taquilla le dejen 40 soles. 4 por 5, ¿cuánto es? 20. O sea que diario, ¿cuánto gana? 200. 200 soles. Diario. Pero él solo recibe taquilla. ¿Quién trabaja para él? Es tu papá. Ahora, de hecho los autos van a trabajar de lunes a domingo. Por lo tanto es 2 por 7, 14, 1400. El mes tiene generalmente 4 semanas. 1400, si usted lo multiplica por 4, creo que saldría 5600. ¿No es cierto? Ustedes que son hábiles en matemática, yo lo saqué al toque, a ver. ¿Sí es cierto o no? Si no, comprueben. 5600 soles. ¿Estamos de acuerdo, Matías? ¿Así sale? Muy bien. Mira, son 5600 soles. Tal vez ese señor que tiene 5 autos, aparte trabaja y mire, tiene otro ingreso. Tu papá, en el mejor de los casos, ¿no? Que puede haber algunos días que gana bien y otros no. En el mejor de los casos, pensemos que saca pues sus 50 soles diarios, ¿no? En el mejor de los... Ya,
promedio, porque a veces puede irle mucho mejor, como otros días, a veces no hay ni miércoles. Pongámosle 50. 5 por 3 son 1500. Tú comparas 1500 para 5600. Es ganancia, ¿no? Una diferencia. Esa es la diferencia entre los capitalistas. ¿Te diste cuenta? Entonces, Marx dice eso. El capitalista, el empresario es el que gana muy bien. Pero por eso también se habrá esforzado, pues, el capitalista. Lo que cuestiona Marx es la explotación, ¿no? Por eso dice que el Estado se creó solo para favorecer a la clase poseedora, al capitalista. Tómenle captura esta parte. Muy bien. Acá esta MMPP significa posee los medios de producción. ¿Ya? No se olvide. Ya sabes de dónde deriva el concepto burguesía. ¿Hasta acá todo bien? Vamos a la tercera teoría. La teoría del contrato social. Mira, esta teoría fue planteada por John Locke al inicio, pero sobre todo va a ser reforzada por Juan Jacobo Rousseau y más adelante por Thomas Hobbes. Ellos dicen que el Estado se forma a partir de pactos, acuerdos, convenios, que se han dado de forma intrínseca, ¿ya? No te olvides. Palabritas claves, acuerdos, convenciones, pactos, ¿ya? Mira, ¿qué quiere decir esto, profesor? Muy bien. Vamos a encontrar a Juan Jacobo Rousseau, un gran filósofo francés, ¿no? Del periodo de la Ilustración francesa. Rousseau decía, el hombre nace bueno, pero la sociedad lo corrompe. Eso decía Juan Jacobo Rousseau. ¿Ya? Este es Hobbes. Hobbes, ¿qué dice? El hombre es un ser antisocial. ¿Cómo así, profesor? Como el hombre es un ser antisocial, ha entrado en una lucha de todos contra todos, dice Hobbes. Y esa es su famosa expresión, el homo, ¿no? Homini lupus. ¿Qué significa el homo homini lupus? El hombre es el propio lobo del hombre. Homo homini lupus. El hombre es el propio lobo del hombre. Y dice lo siguiente, los hombres han entrado en una lucha feroz de todos contra todos. Pero mira, ve, si todos los hombres pelean todos contra todos, ¿qué va a ocurrir? Que el hombre puede desaparecer, ¿sí o no? Entonces, dice Hobbes que de forma intrínseca los hombres se dan cuenta. Entonces, comienzan a hacer pactos, convenios, acuerdos, con tal de seguir existiendo. ¿Estamos de acuerdo? Si no, mira, pues, entrarían en una lucha todos contra todos y chau a los hombres. Entonces, para Hobbes, para Rousseau, en su momento, así se forma el Estado. Muy bien. Tómele captura a esta teoría del contrato social. Profe, ¿qué significa esto? Acá le agregan. Ahora sí, tómale captura. ¿Qué dice esta teoría? Que debemos renunciar a nuestra voluntad individual para favorecer la voluntad colectiva. ¿Ya? VI, voluntad individual, VC, voluntad colectiva. Es decir, que yo debo renunciar a mis intereses personales y a los aspectos negativos y los someto a la voluntad colectiva.
Y estos deben renunciar en favor de ¿quién? Del Estado. Porque Thomas Hobbes estaba a favor de la monarquía absoluta. ¿Se acuerdan que yo les había explicado qué es la monarquía absoluta, no? Cuando el rey reina y gobierna, o sea, la concentración del poder está en una sola persona. Hobbes estaba a favor de la monarquía absoluta. Decía, la persona renuncia a su voluntad individual en favor de la colectiva. Así dice claramente. Bien. Y la voluntad colectiva se la entrega ¿a quién? Al Estado, porque el Estado debe garantizar seguridad. En otras palabras, el monarca, el rey, garantiza la seguridad. VI significa voluntad individual y esto es voluntad colectiva. Yo renuncio a mi voluntad individual, se la entrego a la colectiva. Y ellos renuncian, ¿y a quién se la entrega? Al Estado. ¿Correcto? Vuelvo a reiterarte. ¿Y el Estado qué representa? ¿Quién representa al Estado? El rey. El rey, no te olvides, el monarca absoluto. El monarca absoluto. No el presidente. Estamos hablando del rey. En la época de ellos era el rey. Y en la época de las monarquías absolutas, ahí no hay presidente. Presidente es cuando existe monarquía constitucional. No se olviden, esa es otra cosa. Por ejemplo, España. España, ¿todavía hay rey? Sí, pero hay un parlamento. Por eso es que en España hay una monarquía constitucional. ¿Me dejo entender? En Inglaterra también sigue habiendo reinado. Pero hay constitución, hay parlamento. ¿Qué sería también? ¿Monarquía constitucional o monarquía absoluta? ¿Constitucional? Claro. ¿Y por qué sería importante? Porque regula pues el poder absoluto del rey. Pero en esa época no era así, pues. En la edad moderna, el rey reina y gobierna. Así deshacía su antojo. ¿Se entendió? Muy bien. Entonces ya tenemos nuestra tercera teoría. Tómenle la capturita y hablamos de nuestra cuarta teoría, que es la teoría de la naturaleza social del hombre. Esta teoría fue planteada inicialmente por los antiguos filósofos, Sócrates, Platón y Aristóteles. Ellos. ¿Y en qué se basan? En que el hombre no se basta a sí mismo. Profesor, ¿qué quiere decir que el hombre no se basta a sí mismo? Es decir, que para que el hombre se pueda desarrollar, necesita de otros hombres. Es decir, que para que usted se desarrolle, necesita tener a su hombre al lado. Entiéndase hombre no como tu pareja de relación sexual íntima. No la vayas a fregar. No. Decimos hombre en términos genéricos. Es decir, que necesitamos de otras personas. ¿Y por qué, profesor? Porque el hombre es un ser gregario, es un ser sociable. ¿Me dejo entender? Entonces, el hombre no se basta a sí mismo, sino que necesita de otras personas para poder desarrollarnos, para poder satisfacer nuestras necesidades. Y ahí está. ¿Hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Sí? Confírmeme si todo va bien. Sí, profesor. Sí, profesor. ¿Cuántas teorías entonces del Estado hemos analizado? 4. ¿Cuáles? La teoría organicista, Ya, De la de lucha de clases, ya, del contrato social, y de la naturaleza social del hombre. perfecto. Ahora, pregunta, porque ustedes ya lo saben, ¿cuántos títulos tiene la Constitución? 6, ya está. ¿Cuántos capítulos? 200. Capítulos, no la friegues, no la vayas a fregar. Ya ven, mírenlo. 206, No, esos son artículos. Y 16 son disposiciones finales. Son 26 títulos. A ver, perdón, 6 títulos, 26 capítulos. 206 artículos y 16 disposiciones finales y transitorias más una declaración. ¿Se acuerdan? Revisen los apuntes. Yo ya les he dado ese dato. ¿Ya? ¿Lo vieron los datos? Claro.
La otra semana práctica calificada, por si acaso. Todo lo que es antes de este tema, Estado no entra. Todo lo que es antes de este tema. ¿Estamos de acuerdo? 20 preguntitas, yo les paso el examen y ustedes me lo revuelven ahí nada más en unos 30 minutos. Es para marcar. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Tipo examen de admisión, pero solo cívica, pues. ¿Estamos de acuerdo? 20 preguntitas, un punto cada pregunta y ya está. Sea honesto nada más. Voy a ver si lo armo por Drive. Usted solo entra al enlace. No sé si ya habrán dado exámenes de esa manera, que le dan el enlace. ¿No? Entonces conmigo será la primera vez. Y también para que se adecúen, pues, para que se adecúen. ¿No? Tal vez algunos de ustedes ya el otro año ingresan a la universidad. Entonces en la universidad va a ser virtual. Todo el primer ciclo va a ser virtual. ¿Eh? Hasta agosto está eso. Va a ser virtual. Claro. Yo les digo a los chicos de la universidad, ¿qué tal les ha ido su fiesta cachimbo de este año? ¿No? Su baile virtual. Ustedes no se rían mucho lo de Quito, porque van a hacer su fiesta de promoción virtual también. Ya habrán elegido su pareja ya. Ya está. Muy bien. Su pareja virtual ahí. No van a hacer su cena de gala. ¿Eh? Muy bien, chicos. Atentos. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces, tenemos 6 títulos, 26 capítulos, 206 artículos y 16 disposiciones finales transitorias más una declaración. Profe, ¿por qué me hace recordar esto? Muy bien. También les dije cuál es el primer título. A revisar los apuntes. ¿Cuál es el primer título? A ver. La persona y la sociedad. Persona y sociedad. Segundo título. Estado y nación. Estado y nación. Y también está en su constitución, por si acaso. ¿Eh? Tercer título. ¿De régimen económico? Perfecto. Cuarto título. Estructura del Estado. Muy bien. ¿Y qué dice aquí en la PPT ahorita? Estructura del Estado. Quinto título. Garantías constitucionales. Y el último título, la reforma Constitucional. constitucional. Ahora, ¿qué me interesa? Aquí ve, todo lo que te decía. La constitución política, primer título, persona y sociedad, Estado y nación, régimen económico, estructura del Estado, que es el punto que vamos a ver ahorita, las garantías, que está en el artículo 200, que también te había mencionado ya las garantías por si acaso. ¿Te acuerdas? Y la reforma constitucional, que está en el 206, que puede ser parcial o total. ¿Ya? Por eso les dije, ¿cuál es el título más extenso, chicos? A ver si recuerdan, ¿cuál es el más extenso de todos? Estructura del Estado. Estructura del Estado. ¿Y el menos extenso? Estado y nación. No. El menos Garantía extenso, constitucional. tampoco. El menos extenso se encuentra en el último artículo. ¿Cuál es? 206. ¿Y qué trata ese artículo? Ahí está. ¿Ve? La reforma constitucional. Busca el artículo 206. Los que están con la Constitución, que debería ser todo, ¿ya? Miren el artículo 206, el último. ¿Qué dice? ¿Ya lo tienen? ¿Qué dice el artículo 206? Toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso. Muy bien. ¿Qué tema trabaja el 206? Reforma de la Constitución. ¿Quedó claro, chicos? Muy bien. Y ya está. Entonces, no le vayan a fregar. ¿Cuál es el título más extenso? Estructura del Estado. Estructura del Estado. ¿El menos extenso? Reforma de la Constitución. Muy bien. Un dato muy importante. ¿Qué garantías constitucionales se incorporaron en la Constitución de 1993? Fueron 2. ¿Cuántas constituciones ha tenido el Perú, chicos? Muchas, dicen por ahí.
Varias. Faltan datos. ¿Saben cuántas constituciones ha tenido nuestro país? 12 Si no me constituciones. equivoco, 12. 12, Mafe, muy bien, Mafe. No te equivocas, 12. Mira, se dieron en estos años 1823, 1826, 1828, 1834, 1839, 1856, 1860, 1867, 1920, 1933, 1979 y la de 1993. Ahí están las 12 constituciones. Vacancia, ¿no? Listo. Con los años respectivos. Ni para que la vayan a fregar. Entonces, si yo te digo, ¿qué garantías constitucionales se incorporaron en 93? Es porque, ¿cuál fue la penúltima? La del 79. Entonces, en la del 79 solo habían 4 garantías. Correcto, 4. En la del 93 se agregan 2 más. ¿Qué garantías se incorporaron? La acción de cumplimiento y el habeas data. Esa es la respuesta. Pregunta de examen ordinario y sumativo. Repetida esa pregunta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántas garantías constitucionales son, chicos? Eso ya saben, yo les he dicho también. También ya se olvidaron. Vean el artículo 200 y van a encontrar que son 6 garantías constitucionales. Habeas corpus, acción popular, acción de cumplimiento, acción de amparo, acción de inconstitucionalidad y el habeas data. ¿Sí? ¿Ya lo encontraron? Observen ahí. Artículo 200, vas a encontrar 6 garantías. Habeas corpus, habeas data, acción de cumplimiento, acción popular, acción de inconstitucionalidad. Popular, cumplimiento, amparo, inconstitucionalidad, habeas corpus y el habeas data. ¿Lo encontraron? Ahora sí. Profesor, ¿y de qué trata pues el habeas data? Supongamos, vamos a ver esto ya, que usted tiene una pareja, ya pues ya tiene sus 20 años, 25 años, ya es un profesional, y quiere iniciar una vida sexual activa, ¿correcto? Un contacto físico íntimo con su pareja. Y ya pues en un momento de pasión, de locura, de ternura, como lo quiera llamar usted, tal vez tu pareja te propone que filmen el acto. Y ya pues se pusieron a filmar, ¿no? Ahí ustedes calatos, desnudos, teniendo relaciones sexuales. Pasa el tiempo y usted ya se aburrió de su pareja, por X motivos quiere terminar la relación. Y este sujeto comienza a chantajearle y decir, si tú terminas conmigo, yo publico estos videos. Ahí están invadiendo tu privacidad personal. El derecho a la intimidad. Están invadiendo. ¿Qué puedes solicitar? Habeas data. Eso se solicita, la acción de habeas data. Habeas data protege eso. Supongamos que usted es una persona que trabaja, tiene sus ahorros, pues, ¿no? Y supongamos pues, que tienes 200,000 soles en una cuenta. ¿Correcto? Y de pronto, uno de los trabajadores del banco ha brindado la información de tu cuenta bancaria. El secreto bancario también es un derecho. ¿Quién lo protege? El habeas data. Salvo, a excepción, eso grábense bien, salvo o excepción que lo solicite por un proceso de investigación, una resolución judicial. ¿Estamos de acuerdo? La Fiscalía o tal vez la Comisión de Investigación del Congreso. Salvo en esos casos, se le conoce como el levantamiento del secreto bancario.
Por eso es que se denomina secreto bancario, pues. Nadie debe conocer, ¿no?, tu cuenta. Imagínate, pues, si lo conocieran los delincuentes. Obviamente se incrementaría más, pues, el tema de los asaltos y por ende, una consecuencia de un asalto puede ser un homicidio, ¿no es cierto? Yo me voy con la intención de robarte, no de matarte, pero como tú generas resistencia, saco un revólver, lo rastrillo y justo te mato. Pero mi intención no era asesinarte, mi intención solo era robarte. No. Mira, consecuencias que se pueden dar. Pero hay otros pues que son más avesados, que sí tienen el deseo y la intencionalidad de matarte, ¿no? Y aparte de robarte, esa es otra cosa. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Se entendió qué protege el habeas data? Y la acción de cumplimiento. ¿Cuándo se da la acción de cumplimiento? Espera aquí un momentito. Y ya está. Se solicita cuando una autoridad es renuente a acatar un mandato judicial. Es renuente a acatar un mandato judicial. Es decir, no quiere. Cuando una autoridad o cualquier funcionario es renuente a acatar un mandato judicial. Supongamos que usted ha trabajado años en una empresa y le tienen que liquidar, le tienen que indemnizar. Ya usted ganó el juicio, pues no, pero no le quieren pagar. Entonces ahí solicitas la acción de cumplimiento. ¿Estamos de acuerdo? Si gustan, miraditos, por favor, dale lectura a la acción de cumplimiento. Está en tu Constitución. Dale lectura. La acción de cumplimiento que procede contra cualquier autoridad o funcionario renuente a acatar una norma legal o un acto administrativo. Correcto. Ahí está. Muy bien. Entonces, ahí tenemos claramente estos dos. ¿Quedó claro hasta acá? ¿Sí? Tómenle captura esta parte. Muy bien. Otro detalle muy importante, otro dato importante. En el año 1979 existía el Tribunal, esta sigla significa Tribunal de Garantías Constitucionales. ¿Estamos de acuerdo? Esto cambia de nombre. ¿Cómo le vamos a llamar hoy día? El famoso TC, Tribunal Constitucional. O sea que cuando a usted le pregunten cómo anteriormente se llamaba el Tribunal Constitucional, Tribunal de Garantías Constitucionales. Acá podemos agregar otro dato también, chicos. Porque mira, estas son innovaciones que está en la Constitución del 93, los 2 puntos. Pero hay otro más, otra innovación más. ¿Cuál? Se crea la Defensoría del Pueblo. Entonces, si a usted le pregunta en qué momento aparece la Defensoría del Pueblo, con la Constitución de 1993. Agrégale también la Defensoría del Pueblo. También se modifica el tema de la pena de muerte. Artículo 140 de la Constitución Política. Tema de la pena de muerte. ¿Qué aparece ahí? Pena de muerte en caso de terrorismo. No había eso antes. Con la del 93 aparece la pena de muerte en caso de terrorismo. Pero también te voy a explicar la otra clase, por qué no se aplicó, pues, o no se aplica la pena de muerte en caso de terrorismo. Porque usted analiza el artículo 44, solo se aplica pena de muerte en 2 casos, ¿no? Por traición a la patria, siempre y cuando estemos en guerra, y terrorismo, siempre y cuando esté activo. Pero ninguno, bueno, el segundo no se aplicó, pues, porque no está codificado. No está estructurado en qué situaciones se puede aplicar, para ser más realista. Entonces, vuelvo a recapitular. Innovaciones de la Constitución del 93. Incorporación de 2 garantías constitucionales, es decir, que de 4 pasan a ser 6. ¿Cuáles fueron? Habeas data, acción de cumplimiento. ¿Qué más? El Tribunal de Garantías Constitucionales pasó a denominarse Tribunal Constitucional. ¿Cuál más, chicos? ¿Qué se creó? Les dije. Defensoría del Pueblo.
Defensoría del Pueblo. ¿Qué más? ¿Qué se modificó? ¿Qué tema? La pena de muerte. La pena de muerte. ¿En qué artículo está la pena de muerte en el Perú? 44. No, Bueno. no. 140. 140. 140. Acuérdate que el 43 habla sobre la República, el Estado y Gobierno. 44, deberes del Estado. ¿Ya? Artículo 200, garantías constitucionales. ¿Estamos de acuerdo? La reforma constitucional, artículo 206. Pena de muerte, artículo 140. ¿Quedó claro hasta aquí? Muy bien. Ahora sí, tómele captura porque ya está completo esta parte que faltaba. Tómele captura. Ya está. Muy bien. Y esto es lo que vamos a trabajar la próxima semana de forma más meticulosa. La estructura del Estado. Pero ya eso es para nuestra próxima semana. Basta con lo que hemos hecho por hoy día, si no se me van a alocar. Suficiente. Suficiente. Ya tienen una buena cantidad de artículos. A ver, ¿cuántos artículos hasta ahorita recuerdan? De todos, todos, ¿ah? No los de hoy en día nada más. Varios me van a decir. El 2, inciso 2. El artículo 2, inciso 2, que habla de la igualdad ante la ley. 2, inciso 1. Muy bien, que habla del derecho a la vida. El primero, que es de la dignidad. Muy bien, el primero que es de la dignidad. 140 es la pena de muerte. 140, pena de muerte. ¿Cuál más, chicos? A ver, vayan revisando los apuntes. Artículo 36 del asilo político. 36 y 37, ¿no? 36 asilo y 37 extradición. Extradición. Muy bien. 33, suspensión de la calidad de ciudadano. Ya. Entonces ahí pasaríamos desde el 30. 30 es cuando hablamos de ciudadanía, los requisitos para ser ciudadano. 3.1, derechos ciudadanos. 3.2, referéndum. 3.3, suspensión de la ciudadanía. 3.8, deberes del ciudadano. ¿No? Mira, entonces, todo eso lo tienen en los apuntes. ¿Cuál más? El 46 también. El derecho a la insurgencia, ¿no? 46, correcto. El 44. 44 deberes del Estado. ¿Y el 43? Que el Estado es indivisible. Claro. Estado, gobierno, república. ¿Cuál más? El 200 de las garantías constitucionales. Correcto, 200 de las garantías constitucionales. 206 de Reformas constitucionales. de las reformas constitucionales. Y mírenme, ¿cuántos artículos hemos visto como jugando? Pucha, si usted hubiera tenido esto de tercero nada más, ya, no pongamos de primero, de tercero, cuarto y quinto. Pucha, tú llegas a quinto ya dominando esto ya. Hay una diferencia, ¿sí o no? Una buena diferencia. Muy bien, enciendan su cámara para tomar la asistencia. Encienda la camarita. Ahí está. Valentín, Linares, Sachún, Samuel, enciende la cámara. Ahí está Lorenzo. Brigitte. Solo falta, ahí está Samuel. Ahí está Samuel. Muy bien. Muy bien, chicos. A ver, sonrían al menos, pues. Muy bien. Ya está. Espérense el toque.
Guarda esta cosita. Correcto. Entonces, hemos concluido la primera parte del Estado. La otra semana veremos la estructura del Estado, ¿no? Analizando primero los poderes. La siguiente veremos puros organismos constitucionales y ya está. Luego veremos el tema de violencia y cultura de paz. Y finalmente el cooperativismo, que son temas puntuales. ¿Estamos de acuerdo? Muchas gracias por haber estado presentes el día de hoy. Mañana sean puntuales. Nos encontramos para nuestra clase de filosofía, ¿no? La segunda parte de filosofía nos corresponde. Muy bien. Cuídense mucho. Dios los bendiga. Hasta el día de mañana. Adiós, profesor. Gracias. Hasta luego, profesor. Cuídense Hasta luego, todos. profesor. Cuídense todos. Un abrazo. Hasta luego, profesor. Hasta luego, Lorenzo. Cuídate.